Continuamos con la serie diseños de experimentos y vamos a ver el diseño de bloques completos al azar, la segunda parte. Habíamos quedado en el análisis de varianza, ahora vamos a procesar los datos mediante el paquete Excel. Mi nombre es Jorge Guzmán Calle. Bien, entramos al paquete Excel. En el paquete Excel ya tengo los datos copiados, son los mismos del ejemplo. Aquí tenemos las columnas como tratamientos y las hileras como bloques. Vamos a ver, para iniciar, el cálculo o el uso de tres funciones: la suma de una serie de datos, el promedio de una serie de datos y una función adicional que es la suma punto cuadrados de una serie de datos. Entonces vamos a comenzar sacando los totales de los tratamientos. Entonces en cada uno de los casos vamos a tener los totales y en la celda correspondiente voy a utilizar la función suma, igual, suma, abro paréntesis y voy a señalar la serie de datos que deseo que sean sumados. Cierro paréntesis, pico en intro y voy a obtener el total de la serie que corresponde al tratamiento 1. Puedo copiar esta fórmula para todos los tratamientos y voy a tener todos los totales. Hago lo mismo con los totales de bloques. Voy a apretar igual, la función suma, abro paréntesis, marco la serie de datos que quiero que sean sumados, cierro paréntesis y voy a tener el total de los bloques. Puedo hacer lo mismo para el gran total. En esta celda que está en rojo voy a sumar todas las observaciones con la misma función suma, abro paréntesis y voy a marcar la serie de datos que quiero que sean sumados. Cierro paréntesis, pico enter y voy a tener el gran total, que en este caso sería 202,5. Entonces voy a utilizar la segunda función, que es el cálculo de los promedios. Entonces voy a calcular el promedio para las series de datos. Voy a colocar aquí sumar bt, promedio. Entonces entro a la celda, aprieto igual, escribo promedio, abro paréntesis, marco la serie de datos que deseo calcular, cierro paréntesis, pico en intro y voy a tener el promedio del primer tratamiento. Puedo hacer lo mismo con toda la serie. Para sacar el promedio general del experimento que vamos a necesitar para el cálculo del coeficiente de variación, lo que puedo hacer es utilizar la misma función promedio, abro paréntesis, marco la serie de datos, cierro paréntesis y voy a tener el promedio general del experimento. Estas funciones me sirven para obtener los totales marginales tanto de tratamientos como de bloques y los promedios de los tratamientos, además de el gran total y el promedio general del experimento. Sin embargo, poco más abajo tenemos una función que se refiere a la suma de cuadrados. Esta función se utiliza para calcular la sumatoria de los cuadrados de una serie de datos o de un número individual. Entonces voy a comenzar con una serie de datos, voy a utilizar todos los datos del experimento que están en las celdas blancas y voy a apretar lo siguiente, igual suma punto cuadrados, abro paréntesis y puedo marcar toda la serie de datos que quiero que sean elevados al cuadrado y sumados. Eso es lo importante. Va a elevar cada observación al cuadrado y va a realizar la sumatoria de todos estos cuadrados. Entonces voy a tener la suma punto cuadrados de D5 a H8 y el total va a ser 2456,75. Lo mismo puedo hacer con un valor individual. Ya hice una serie, ahora voy a hacer suma punto cuadrados de un valor individual.
En este caso voy a sacar el gran total, quiero ver cuál es el cuadrado del gran total. Como ven, estoy utilizando no una serie de datos, sino una sola celda, la celda en este caso I9. Entonces voy a calcular el cuadrado de I9, que en este caso sería 202,5, y al aplicar intro voy a tener el cuadrado de ese valor. Entonces esta función igual suma punto cuadrados puede ser utilizado tanto en una serie como un valor individual. Bien, ahora vamos a pasar entonces a calcular las sumas de cuadrados de acuerdo a las fórmulas originales para el experimento. No se olviden que trabajamos siempre con totales por el momento y luego utilizaremos los promedios. En principio voy a definir el número de tratamientos para el factor A, que en este caso va a ser 5. Entonces decimos que el factor A tiene el subíndice I, que va desde 1 hasta A minúscula y es igual a 5. Y el factor B, que corresponde a bloques, tiene como subíndice J, va desde 1 hasta B minúscula y es igual a 4. Entonces voy a tener 5 tratamientos y 4 bloques, haciendo un total de 20 unidades experimentales, que son todas las celdas en blanco. Entonces, de acuerdo a la hoja adicional que tengo aquí pegada, que habíamos visto en el anterior video, vamos a calcular primero el término corrector. El término corrector indica que debemos elevar al cuadrado el gran total al cuadrado entre el número de observaciones. Entonces, aquí yo tengo el término corrector igual, y la función va a ser igual suma punto cuadrados de el gran total que está en la celda H9 entre el producto de tratamientos por bloques, que va a ser de 11 por de 12. Este término corrector equivale a 2050,3. Voy a pasar a la suma de cuadrados del total de acuerdo a nuestra fórmula. Dice que es la sumatoria doble de las observaciones al cuadrado. Es decir, cada observación que está en la matriz, que corresponde a los resultados del experimento, debe ser elevada al cuadrado y sumada, y luego restamos el término corrector. Entonces la función sería igual suma punto cuadrados de los valores en blanco, en este caso desde C5 hasta G8, cierro paréntesis, menos el término corrector que está en la celda de 16. Pico en intro, voy a tener el total de 406, que coincide con los datos que habíamos calculado en el anterior video. Luego tendríamos la suma de cuadrados de B de beta, que indica que es la sumatoria de los totales de bloques, que en este caso son los marginales, está en la columna H, al cuadrado menos el término corrector. Entonces la función va a ser igual suma punto cuadrados de la serie desde H5 hasta H8 entre el número de tratamientos. Fíjense que cada total viene de 5 tratamientos. Entonces voy a dividir entre 5 menos el término corrector. Si pico intro, voy a tener el valor de 39,3. Luego voy a pasar a la suma de cuadrados de alfa o de A, y nos indica que alfa es el total de los tratamientos, que en este caso es y punto al cuadrado entre el número de bloques. Si se fijan aquí, los totales de tratamientos va a venir de 4 bloques, por lo tanto debo dividir entre 4. La función va a ser igual suma punto cuadrados de la serie desde C9 hasta G9 entre 4, que son los bloques, menos el término corrector. El valor va a ser 341,3, y finalmente voy a tener la suma de cuadrados del error. El error tiene como fórmula suma de cuadrados del total menos suma de cuadrados de bloques menos suma de cuadrados de tratamientos, y es un valor, es decir, un cálculo simple de una diferencia del total menos bloques menos tratamientos. El valor va a ser 25,8. Hasta aquí tenemos
los valores calculados de las sumas de cuadrados. Entonces ya puedo armar mi análisis de varianza y pasamos a la siguiente página. Aquí tenemos ya el análisis de varianza calculado. Estamos armando el análisis de varianza por columnas. La primera columna va a ser fuente de variación, donde están los componentes del modelo: beta, alfa, error y total, de acuerdo al modelo que habíamos establecido para el diseño de bloques completos al azar. Luego copiamos los valores para las sumas de cuadrados. Por ejemplo, en el caso de beta, el valor está en la celda de 18, entonces voy a colocar igual de 18 y voy a obtener el valor directamente. Entonces aquí tenemos ya las sumas de cuadrados en el análisis de varianza más el total. Luego pasamos a los grados de libertad. Grados de libertad para beta va a ser B-1, para alfa A-1, para el error va a ser B-1 por A-1, y aquí vamos a tener igual a 12. El gran total o los grados de libertad del total van a ser B por A-1, estamos hablando de 20 unidades experimentales, menos 1 igual a 19. En la parte de abajo en café tengo la relación de los cuadrados medios. ¿Qué es el cuadrado medio? El cuadrado medio no es nada más que una varianza. Habíamos dicho en la anterior presentación que la varianza es el cuadrado medio entre los grados de libertad. Entonces, si dividimos para el primer caso, para bloques, la suma de cuadrados de bloques entre los grados de libertad, voy a tener el cuadrado medio de bloques. Y así voy a hacer los cálculos sucesivamente hasta llegar al error. Luego vamos a tener el valor de f calculado, y f calculado no es nada más que la relación de varianzas. En el primer caso estaríamos indicando que es el cuadrado medio de beta entre el cuadrado medio del error, y para alfa tendríamos cuadrado medio de alfa entre el cuadrado medio del error. Entonces aquí tenemos los valores de f calculado y nos quedaría el valor de f tabulado. Entonces f calculado para beta es 6,1 y f calculado para alfa es 39,6. Los valores de f tabulado vienen de la tabla. Aquí he sacado del mismo Excel mediante una fórmula bastante sencilla que nos indica que vamos a hacer igual la distribución punto f, punto inversa de la probabilidad punto y coma grados de libertad de beta y grados de libertad del error. Este valor me va a dar el valor de f tabulado, pero también podemos sacar de las tablas de f de Fisher, y este valor nos va a permitir encontrar la significación de tanto del efecto de los bloques como el efecto de los tratamientos. Entonces finalmente tenemos la significación en la última columna, que nos indica que si f calculado es mayor que f tabulado, entonces colocamos una estrella que significa que es significativo al 5%. Lo propio hacemos para tratamientos. Si f calculado es mayor que f tabulado, ponemos una estrella y es significativo al 5%. Entonces estos valores nos van a servir para definir la significación tanto de beta como de alfa. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación, que está aquí en la parte de abajo, que es una simple fórmula donde calculamos la raíz cuadrada del cuadrado medio del error entre la media general por 100. Aquí tienen la fórmula del cuadrado medio del coeficiente de variación, y este valor nos va a indicar que es 14,5. Bien, en el siguiente video vamos a estar viendo ya la interpretación de este análisis de varianza. Entonces pasamos al siguiente video.